Bien, estamos empezando la reunión con la sección, es la sección S521.1 de termodinámica. Estoy recibiendo a los alumnos que están ingresando a la sala. De partida los saludo, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarlos, chiquillos. No sé si me escuchan. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, profe, por acá Sí, sí. se escucha. Bien, vale, gracias. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Bien, profesor. Bien, qué bueno, qué bueno. Bienvenidos, como siempre. Espero que podamos trabajar convenientemente. Les deseo que tengan un tiempo en el cual pueda ser provechoso, que podamos sacar buenos dividendos de esto, que puedan aprender lo que espero sea interesante también de aprender y que pueda relacionarles a ustedes lo que ven en todo lo que es su cátedra con lo que es la aplicación de conceptos que ustedes ven allí y que puedan, digamos, mostrarles efectivamente cómo existe la opción de poder verlo en la realidad. Muchos de los conceptos teóricos que ustedes manejan o conocen dentro de lo que es el espacio de cátedra. Vamos a ir dando unos minutos para que se integren algunas otras personas. Vamos a dejarles un tiempo para que estén ingresando aquí ya. Así es que la idea es que puedan ustedes, mientras tanto, preguntarme alguna cosa, si hay alguna duda, alguna consulta que quieran hacer y que no esté muy clara, o algo que yo no haya dicho, que se me haya pasado y que ustedes tengan, digamos, la necesidad de aclarar. Así que si necesitan alguna respuesta, aquí estoy, cuéntenme para poder yo lograr solucionarla. Soy todo oídos para ello. Aquí están ingresando otros colegas. Bienvenidos desde ya. Bienvenidos a esta clase virtual de laboratorio. ¿Alguien más por allí? ¿Alguien que quiera comentar, conversar o preguntar? Hola, profesor. Buenas tardes. Hola, Lorena. Lorena Suárez. ¿Qué tal, ¿Bien y Lorena? usted? Bien, gracias. Bien. Qué Cuéntame, bueno. cuéntame, ¿tienes alguna duda? ¿No? ¿No? No, Bien. todo bien. Sí, Qué bueno. aquí estamos presentes, esperando el laboratorio. Me alegra escucharte, Lorena. Qué bueno. Igualmente, profesor. Vale, gracias. Espero que podamos hacerlas bien las cosas y hacer de alguna otra manera, tener un buen tiempo. A pesar de que me hubiera gustado mucho trabajar con todos ustedes en vivo y en directo, digamos, persona a persona. Me gusta más así, trabajar en vivo y en directo. Sobre todo en laboratorios, que me parece que es una experiencia interesante que podemos, digamos, llegar a tener, pero desgraciadamente no se han dado las cosas para que ello suceda. Claro, antes era más entretenido Sí, en el aula. sí, de verdad que sí, sí, porque de verdad que allá podíamos conversar, podíamos hacer cosas, reírnos un poco también, porque había espacio para reírse un poco, para bromear, en fin. Claro. Pero bueno, ¿qué va? Pues? Habrá que Es lo hacerla. que hay nomás, po. Exacto, ¿qué vamos a hacer? Aprovechar al máximo este tiempo, ya, aprovechar al máximo y poder, digamos, tener el provecho que se espera se llegue a tener con una aproximación que digo yo es lo más cercana a lo que hacemos nosotros allá, digamos, ¿ah? Así que ojalá que sea de provecho para ustedes. La verdad es que eso les espero que así sea, de verdad. Bien, aquí viene alguien más, se está integrando otro colega, qué bueno. Así es que vamos a ir avanzando un poquito más. Yo creo que ya vamos a ir viendo
viendo la presentación que tengo para ustedes, donde vamos a revisar los conceptos y la experiencia que se parece muchísimo a la experiencia que hacemos nosotros allá en el laboratorio cuando tenemos la posibilidad de hacerlo de manera presencial, digamos. Así que espero que de verdad haya más todavía invitados a esta reunión que aparezcan, que se nos unan y podamos tener este tiempo. Por lo pronto me voy a ir ya acercando a presentarles lo que tengo para ustedes y para poder generar, ¿cierto?, el laboratorio del día de hoy. ¿Alcanzan a ver, chiquillos? ¿Alcanzan a ver la presentación, chiquillos? Sí, profe, se ve. Perfecto, eso es lo que más importa. Sí, profe. Ya no Sí más. se ve. Excelente, excelente. Bien, yo quiero entonces comenzar contándoles, digamos, de que cuando vamos a ver este laboratorio de termodinámica que está relacionado con termometría, vamos a ver algunos parámetros que yo les voy a indicar, que son los parámetros que sostienen el tema de la termometría en esta parte de termodinámica, que por supuesto no siendo un tema directamente de la termodinámica, sí es de gran apoyo y utilidad, por cuanto, digamos, permite que nosotros tengamos entonces un acercamiento, ¿ya? Y podamos ocupar algunos de los principios básicos de termodinámica basados en la termometría, porque la termodinámica obviamente implica tener mediciones de algunos elementos que son los pilares que vamos a ver hoy día desde el punto de vista de lo que la teoría relaciona este tema con uno con otro. De tal manera, digamos, de que vamos a tener la posibilidad de poder visualizarlo. Bien, cuando hablamos entonces de termometría, chiquillos, el objetivo de este laboratorio, y por favor, no se olviden de esto, el objetivo de o mejor dicho, los objetivos de este laboratorio son tres, solo tres, ¿de acuerdo? Y que son los objetivos que ustedes van a copiar y van a pegar en su informe. No hay otros. No se olviden. Los objetivos que se presentan en cada una de estas presentaciones son los que ustedes van a copiar y pegar en el laboratorio, ¿de acuerdo? En su informe de laboratorio. Ya no hay otros. Ahora, estos objetivos, la idea que tienen es poder permitir que ustedes comprendan el principio de medición y registro de diferentes tipos de instrumentos utilizados para medir y registrar la temperatura. Una primera cosa. Lo segundo es conocer operativamente el manejo, uso práctico y limitaciones de los diferentes tipos de termómetros que nosotros podemos llegar a tener, ¿ya? Y que permiten entonces que nosotros ya utilicemos ellos en lo que es las mediciones de temperatura. Y por otro lado, la idea es poder medir, registrar, comparar y evaluar temperaturas de líquidos, ya que son los que vamos a ver con un colega, digamos, de otra universidad extranjera, y cómo pueden ser tomadas esas temperaturas ya con distintos tipos de termómetros. Bien, estos son los tres objetivos que ustedes van a copiar y pegar en su informe, ¿de acuerdo? No hay otro, ¿ya? Bien, avancemos un poquito sobre el otro paso y pensemos en lo siguiente. Si nosotros hablamos de temperatura, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la temperatura mide algo, y eso que mide es calor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de calor, ¿qué es el calor finalmente? ¿Hay alguna propuesta por allí para poder explicar qué es el calor? El calor es la sensación térmica ¿Ya? relativo, ¿no? Correcto. No hay algo... Sebastián propone que es una sensación térmica, ¿cierto? Bien. ¿Otra propuesta por allí? ¿Otra propuesta? Es la energía que tiene un determinado compuesto que no sirve para hacer trabajo. Correcto. O sea, Javier dice por ahí que es energía en el fondo, ¿cierto? Utilizable en algo, ¿cierto? Que se puede utilizar en algo. Bien. ¿Alguna otra propuesta por ahí, chiquillos?
¿Alguna otra por allí? Bien, y si yo hablo de calor y vemos estas tres propuestas que acabamos de visualizar, si hablamos de calor, ¿es lo mismo que hablar de temperatura, eventualmente? Si yo digo calor, ¿es igual a temperatura? Y ahora ¿Tiene? son todos. No, pues no. A ver, de uno. Ismael, ¿algo me ibas a decir tú, Ismael? No, que no es lo mismo, porque, o sea, son conceptos distintos, creo yo. Correcto, que no es lo mismo, dice Ismael. ¿Alguien más quiere tener alguna otra propuesta por allí? Temperatura es lo que se mide, profesor, y el calor es el fenómeno físico. ¿Ya? Carlos propone eso. ¿Alguien más? La temperatura no es el estado en el que se encuentran las partículas. Ya, correcto. Otra propuesta más, me parece. Bien. ¿Y qué tal si yo los invito a ver el siguiente video para poder establecer qué es el calor, qué es la temperatura y por qué existen y cómo es posible que ellos, ¿cierto?, convivan y coexistan? ¿Les parece? Así que vamos a ir a ver el siguiente video, ¿ya?, donde nos va a mostrar ya estos temas. Tomar una bebida bien fría para refrescarnos del verano o un café muy caliente en invierno son respuestas muy frecuentes en situaciones cotidianas donde las temperaturas son extremas. De ahí que los términos temperatura y calor normalmente se confundan o incluso se utilicen como sinónimos. Pero desde un punto de vista científico, estos dos términos presentan matices diferentes a pesar de estar relacionados. Por un lado, la temperatura no es más que la manifestación macroscópica del movimiento molecular constante que presentan las partículas que componen cualquier sustancia material en los tres estados de agregación. Es decir, es una medida indirecta de la energía interna de la materia, de forma que una mayor agitación microscópica se observa como una mayor temperatura y al contrario. Por otro lado, el concepto físico de calor está relacionado con la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos a diferente temperatura. De este modo, cuando un cuerpo presenta una agitación molecular más elevada que otro segundo objeto, el contacto transmite por colisiones la energía desde el cuerpo a mayor temperatura hacia el de menor contenido térmico hasta que el movimiento particular de ambos objetos son iguales. Situación que se conoce como equilibrio térmico debido a que ambas temperaturas se igualan. Con estos dos conceptos aclarados, es evidente reconocer la equivocación que cometemos, por ejemplo, al calificar una habitación con un ambiente refrigerado por aire acondicionado como fría, ya que en realidad lo que queremos expresar es que la temperatura es baja, una propiedad que es la misma para todo el mundo, pero que se percibe de manera diferente por diferentes personas. De ahí que la sensación de frío o calor dependa de cada individuo debido a la diferencia de temperatura entre el ambiente y su propio cuerpo. En este sentido, debemos tener presente que la temperatura no es una medida del calor o frío de un cuerpo, sino que mide la cantidad de energía térmica que contiene de forma interna sus partículas constituyentes debido al movimiento constante que presentan. Pues bien, la temperatura como magnitud física por un lado y el calor como proceso de intercambio energético por otro son dos fenómenos naturales que se pueden cuantificar mediante dos instrumentos de medida: el termómetro para registrar la primera y el calorímetro para medir los intercambios energéticos en forma de calor. El primero de estos instrumentos es muy familiar para la mayoría de nosotros, pero no todo el mundo conoce su proceso de construcción. Se introduce un líquido como el mercurio, el alcohol o agua con colorante en un fino tubo de vidrio que permite visualizar el aumento o disminución del volumen cuando se pone en contacto el termómetro con el cuerpo cuya temperatura queremos determinar. El problema surge a la hora de señalar las marcas correspondientes a cada valor de temperatura.
pero la solución se encuentra en utilizar dos valores establecidos como son la fusión del hielo y la ebullición del agua, de forma que estos dos puntos de referencia permiten dividir el tubo en una serie de unidades todas iguales. De esta manera se han construido las tres escalas de temperaturas más comunes, la centígrada, la Fahrenheit y la Kelvin, cada una de ellas con unos valores de referencia y unas divisiones diferentes, pero todas con el mismo fundamento físico y una relación matemática que permite transformar los valores de temperatura de una a otra escala. Destacar que tanto la escala centígrado Celsius como la Fahrenheit se expresan en grados, mientras que la escala Kelvin tiene como unidades de medida los Kelvin, no los grados Kelvin. En cuanto al otro instrumento de medida descrito, el calorímetro, consiste en un recipiente cerrado cuyas paredes están hechas de un material especial que aísla su interior de cualquier entrada o salida de energía, de forma que todos los intercambios energéticos que se producen dentro se mantienen aislados del exterior y con ello se registran como variaciones de temperatura con el termómetro del calorímetro. De este modo, se puede cuantificar la energía calorífica en sus unidades, bien julios o más comúnmente calorías, y al igual que ocurre con la temperatura, pueden transformarse sus valores utilizando las equivalencias entre estas dos unidades. El siguiente aspecto que debemos conocer sobre la transferencia de energía calorífica son los efectos que producen en la materia. Así, lo primero que ocurre en un sistema material con el que se transfiere calor es la elevación de la temperatura. Sin embargo, este cambio de la velocidad de las partículas hace que se produzcan variaciones en el volumen que ocupan, lo cual constituye una dilatación o contracción del material. Esto es consecuencia de la mayor o menor agitación microscópica que aumenta o disminuye las distancias entre las partículas. Sin embargo, el calentamiento continuado de una sustancia provoca al final un cambio en la disposición de sus componentes y con ello su estado de agregación. Así, pueden producirse cambios progresivos desde el estado sólido, líquido al gaseoso mediante aporte de energía térmica, mientras que pueden revertirse de forma regresiva si se retira energía a través de un enfriamiento. A pesar de que estos tres fenómenos provocados por el calor parezcan ser independientes, van unidos entre sí, ya que todos responden al comportamiento de las partículas materiales ante la agitación térmica externa. Pero bien es verdad que debe existir alguna forma física que permita tales intercambios energéticos entre las sustancias y las fuentes del calor. Se han descrito hasta un total de 3 mecanismos de transferencia de calor que dependen del estado de agregación del medio material por el que se propagan. Así, comenzamos por la transferencia de calor a través de los sólidos, conocida como conducción, en la que las partículas más próximas al foco calorífico aumentan su agitación que transportan al resto de partículas de forma progresiva hacia distancias alejadas de la fuente, de manera que al cabo de un cierto tiempo se puede alcanzar una temperatura constante en todo el sólido, es decir, se alcanza finalmente el equilibrio térmico. En este sentido, debemos diferenciar entre aquellos materiales sólidos que permiten dicho tránsito y que se conocen como conductores térmicos como los metales, de aquellos como el plástico, la madera o el corcho que dificultan la conducción y que se denominan aislantes térmicos. En segundo lugar, se encuentra la convección, mecanismo de transferencia de calor en medios fluidos, es decir, en los líquidos y en los gases. Como en estos sistemas las partículas tienen alta movilidad, se producen movimientos circulares ascendentes y descendentes llamados corrientes de convección, y que surgen de la disminución de la densidad en las zonas más próximas al foco calorífico por aumento del volumen debido a la dilatación, de forma que al ascender y perder parte de ese contenido energético se vuelve a contraer y aumentar la densidad, con lo que desciende el fluido y vuelve a comenzar este movimiento cíclico. Finalmente, el tercer mecanismo de transmisión de calor se establece cuando no existe medio material sólido o fluido entre la fuente de calor y el sistema afectado, y que se denomina radiación. Este es el proceso por el que la energía solar nos llega a la Tierra a través del vacío del universo. Todo ello gracias a las radiaciones electromagnéticas emitidas por el astro. También puede verse en las conocidas como cámaras térmicas, en la que se pueden registrar las diferencias de temperatura de los cuerpos mediante zonas de diferente coloración.
una vez más debido a la emisión de radiaciones térmicas que provienen de la materia a diferentes temperaturas. Aunque estos tres mecanismos se hayan descrito por separado, en la mayoría de situaciones reales podemos encontrarnos la combinación de dos de ellos o incluso los tres a la hora mecanismos, y que son los que visualizamos, bajo los cuales el calor es posible que se transfiera de un elemento a otro. Obviamente tenemos claridad en que estos aspectos que están relacionados, digamos, con la transferencia de calor y que son de alguna otra manera identificados como temperatura, por un lado, que es la magnitud escalar, que es la que nosotros relacionamos, ¿cierto?, el estado de agitación molecular de un cuerpo, ¿cierto?, y que permite tener la opción de podernos entregar una opción, digamos, definida, digamos, para poder saber esa, diría yo, esa energía promedio, ¿cierto?, donde nosotros podemos identificar en qué condiciones está esta. Nosotros tenemos claro también, ¿cierto?, que vamos a saber que en la medida en que haya mayor temperatura, ya vamos a tener mayor energía cinética o movimiento molecular. Por otro lado, el calor, que es esta otra magnitud escalar, ¿cierto?, que permite medir esa energía que se puede transmitir desde un cuerpo caliente a un cuerpo más frío, ¿cierto?, debido a que existe esta diferencia de temperatura entre ambos, entonces nosotros podemos tener entonces una opción de poder tener una cifra definida para este, ¿ya? Pero es la medida bajo la cual la energía que posee un cuerpo es posible que nosotros la identifiquemos y podamos de alguna otra manera lograr tener una cifra conveniente. Bien, vamos a ver entonces ahora otro concepto teórico bastante importante que nos explica, digamos, cómo es posible que exista esta transferencia de calor entre un cuerpo y otro. Y esto se llama la ley cero de la termodinámica, ¿de acuerdo? Que muestra cómo es posible transferir energía de un cuerpo a otro. Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería, así que sin más, comencemos con el video. Ley cero de la termodinámica. Antes de pasar a explicar la ley cero, tenemos que considerar dos definiciones muy importantes para la explicación de la ley cero, comenzando con la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Bueno, es una magnitud escalar que se relaciona con la energía interna de un sistema termodinámico. Esta propiedad es fundamental y es asociada con el equilibrio térmico. Pero, ¿qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico hace referencia a una igualdad de temperatura y se dice que se alcanza el equilibrio térmico cuando se finaliza la transferencia de calor entre diferentes cuerpos que pueden ser dos o más. Considerando estas dos definiciones, pues veamos qué estipula la ley cero de la termodinámica. Nos dice que si dos sistemas a los cuales llamamos A y B se encuentran en equilibrio térmico con un tercero que llamamos C, están en equilibrio térmico entre sí. ¿Pero qué quiere decir esta ley de la termodinámica? Suponiendo que tenemos dos sistemas, A y B, que en este caso son dos recipientes o contenedores, los cuales representan nuestro sistema A y nuestro sistema B. Si ambos sistemas se encuentran con un tercer sistema que llamamos C en equilibrio térmico. ¿Pero qué queremos decir con esto? Bueno, el primer sistema termodinámico A tiene su propia temperatura que se llama TA. Al igual que el sistema B tiene su propia temperatura que llamamos B. Y por último, el tercer sistema tiene su propia temperatura que llamamos C. Estas temperaturas son diferentes entre sí, pero la ley estipula que si se alcanza el equilibrio térmico del sistema A con el sistema C y a su vez el equilibrio térmico del sistema B con el sistema C, entonces el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí. ¿Cómo pasa esto? Bueno, el equilibrio
equilibrio térmico se alcanza después de una transferencia de calor mediante contacto, y con estas flechas indicamos esta transferencia de calor entre el sistema A y el sistema C, y a su vez la transferencia de calor mediante contacto del sistema B con el sistema C. Después de cierto tiempo, nuestros sistemas se encuentran a la misma temperatura, es decir, que alcanzan el equilibrio térmico entre sí con una igualdad de temperatura. La temperatura A va a ser igual a la temperatura C y la temperatura B va a ser equivalente a la temperatura C, haciendo que la temperatura del sistema A sea equivalente a la temperatura del sistema B, y así es como se cumple la ley cero de la termodinámica, que, como lo explicamos de este lado, dice que si dos sistemas A y B se encuentran en equilibrio térmico con un tercero que llamamos C, entonces el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí, porque tienen una igualdad de temperatura entre ellos. Eso quiere decir que la temperatura del sistema A va a ser equivalente a la temperatura del sistema B. La ley cero de la termodinámica suena muy sencilla viéndola de esta manera, ¿no? Pero esta ley nos introduce a las siguientes leyes y además le da validez a la medición de la temperatura, e introducimos el concepto de termómetro. Pero ¿cómo a través de la ley cero de la termodinámica y con este ejemplo introducimos el concepto de termómetro? Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos nuestro sistema A y de este lado nuestro sistema B. Si tomamos en cuenta que los sistemas pueden ser cualquier sistema termodinámico, podemos suponer que nuestro tercer sistema C no es un recipiente o contenedor como lo vimos aquí, sino se trataría de un termómetro, que sería este termómetro que tenemos aquí y lo llamamos el sistema C. Y de esta manera podemos observar lo siguiente. Nuestros dos sistemas A y B se tratan de un contenedor o recipiente con un líquido. El sistema C se trata de un termómetro. Con esto podemos decir que el sistema A se encuentra a una temperatura que llamamos TA. Y aquí ya tenemos esta interacción, que es la transferencia de calor mediante contacto. Si el sistema C, que es un termómetro, lo colocamos en nuestro sistema B y medimos de igual manera su temperatura teniendo una temperatura TB, si la temperatura TA y la temperatura TB son iguales, entonces este ejemplo cumple con la ley cero de la termodinámica, es decir, que el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí, aunque los sistemas A y B no se encuentran en contacto. Y esto nos ayuda en muchos procesos termodinámicos, con una lectura de temperatura, y esa temperatura que se mide a través del termómetro que representa al sistema C, podemos llegar al equilibrio térmico entre dos sistemas ocupando un tercer sistema. Ahora que ya entendimos la ley cero de la termodinámica, es importante mencionar que existen diversas escalas para medir la temperatura, pero las más empleadas son Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. En los siguientes videos de la lista de reproducción, que si no han visto se los dejo aquí en un link y en la caja de descripción abajo, así como al final del video, veremos estas escalas de la temperatura y las conversiones entre estas diferentes formas de medir a la temperatura. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no olviden darle like al video, que me ayudan muchísimo con eso, y también suscribiéndose en el botón rojo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Bien, como ustedes pueden observar, este principio de la termodinámica que logra, digamos, explicarnos cómo es posible transferir calor y lograr equilibrio térmico, de alguna manera u otra ustedes la pueden ver en este esquema que aparece acá, donde hay tres elementos, sustancias o cuerpos, ¿cierto? Todos a distintas temperaturas, ¿de acuerdo? Donde lo que dice la ley cero es que si yo coloco el elemento A en contacto con el elemento C y después coloco el elemento B en contacto con el elemento C, ¿ya? Estos dos C, A y C quedarían en equilibrio térmico al entrar en contacto. Así también B y C también entrarían en equilibrio térmico al estar en contacto.
Eso significa finalmente que A y B, aún estando separados por esto, es posible, digamos, que tengan y se equilibren en su temperatura, es decir, igualen sus propias temperaturas, ¿de acuerdo? Y los tres estarían eventualmente en equilibrio térmico. Desde ese punto de vista, la ley cero establece entonces un principio básico dentro del cual la termodinámica transfiere energía o transfiere calor, ¿cierto? Como queramos decirlo, de un elemento a otro, ¿cierto? Y permite entonces conseguir estas situaciones que nosotros vemos que son las posibilidades de que haya intercambio de calor entre cada uno de ellos. Ahora, esos intercambios de calor es posible visualizarlos a través de termómetros, que como vamos a ver en un momento más adelante, vamos a tener algunos de ellos, como por ejemplo los termómetros de tira bimetálica, el termómetro mercurio, que aunque se use poco, existen algunos de ellos todavía, en fin, y permiten entonces encontrar esa energía que se desplaza de un lado al otro. Por otro lado, ¿cierto? Podemos visualizar que las escalas de temperatura que usan los termómetros están basadas básicamente dentro de lo cual se logró establecer y determinar un punto cero absoluto. Ese punto cero absoluto determina la posibilidad, ¿cierto?, de poder tener una proyección y una extrapolación que permite conseguir un punto de cero absoluto, es decir, donde las partículas no tengan movimiento. En ese sentido, se supone que allí, en esa temperatura que está allí indicada, las moléculas no tienen movimiento específico, de acuerdo de ningún tipo. Pero entre sí, las escalas de temperatura, lo que sí lograron, entre las tres temperaturas normalmente más usadas, ya aparecen, digamos, estas escalas termométricas que permiten tener entre sí algún tipo de equivalencia o traducción, digamos, de su temperatura y poder ser llevadas a la otra escala convenientemente a través de estas ecuaciones que las identifican. Bueno, cuando hablábamos de lograr conseguir un cero absoluto, digamos, todo pasó por la inquietud que de alguna otra manera apareció debido, digamos, que en un momento determinado se determinó un cero, que era el cero de congelación del agua. Pero en el cero de congelación del agua se vio que existían tres fases coexistiendo a la vez, como era la fase sólida, líquida y gaseosa, que cada una de ellas, ¿cierto?, estaban allí en ese famoso punto triple que permite identificarlo como el punto donde coexisten estas fases, donde se suponía que era cero la temperatura. Por lo tanto, ahí se supuso durante muchos años, solo que después se logró conciliar la opción, digamos, de que esta temperatura fuera menor y lograr así llevar en una extrapolación hasta la temperatura de cero absoluto, que fue de 273,16 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Y a una presión de 611,73 pascales, ¿de acuerdo? De ese punto de vista, ya nosotros tuvimos esa consideración que recibir de la parte científica. Respecto ahora de cómo se propaga o se transfiere el calor, nosotros vamos a hablar que el calor normalmente, ¿cierto?, se supone que los objetos que están con más temperatura se dice que están calientes y los otros que están a menos temperatura están fríos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto se da en la medida en que nosotros podemos alcanzar el equilibrio térmico transfiriendo este calor. Y esa transferencia de calor se produce por conducción, por convección y por radiación. Cualquiera sea de las tres, como vimos ya en el video y vemos aquí en esta lámina, se producen a veces las tres al mismo tiempo, pero otras veces podemos encontrar dos de ellas de manera constante, ¿de acuerdo? O posible que se identifiquen dentro de algún elemento. Así es como aparece la conducción asociada, digamos, a poder transferir calor desde un punto a otro, normalmente en elementos sólidos. Me refiero específicamente, por ejemplo, a metales, que son los de más fácil conducción térmica. Así es como transferimos energía cinética de una molécula a la otra hasta llegar, ¿cierto?, a veces a toda su extensión y calentar toda una barra a través de esta conducción térmica. Por otro lado está la convección. Y si hablamos de convección, estamos hablando de aquel
calor que se transfiere, digamos, a través de convección natural, que es normalmente la que sucede con los fluidos, líquidos o gases, que permite entonces, debido a las diferencias de densidad, fluir desde la parte más caliente a una más fría. ¿Por qué? Porque hay una baja de densidad, y al bajar densidad, pues, pierde peso finalmente por el mismo volumen y permite entonces que se vaya, se traslade a otro lado. Por otro lado, usando el mismo mecanismo y bajo los mismos conceptos, existe la convección forzada, donde se utiliza un mecanismo, algún dispositivo mecánico, digamos, para poder llevar el movimiento, digamos, llevar el calor de un punto al otro, ¿de acuerdo? Por último está la radiación, que normalmente es aquella que transporta, digamos, o propaga a través de ondas electromagnéticas que emanan de un cuerpo caliente y que son absorbidas por los cuerpos fríos. De verdad que hay que pensar que en este caso la energía calórica, que es a través de la radiación, permite entonces lograr, a través del vacío, ya logra transmitirse hasta acá. Por ejemplo, el Sol transmite, incluyendo la opción que haya vacío, logra llegar acá y calentarlo. Bueno, perfeccionando el concepto de convección, aparece la convección natural. Como ustedes ven aquí, aparece en esta zona de acá, donde tenemos un elemento, una superficie que está a una cierta temperatura y donde está escapando de ellos el fluido, pero está siendo reemplazado por otros. Otro tipo de, por el mismo fluido, pero más frío. Entonces, en la medida que este fluido sube, este otro fluido baja, se sujeta o se acerca a la superficie y luego le vuelve a pasar el mismo fenómeno. La convección forzada es lo mismo anterior, solo que para poder mover el fluido lo que se hace es empujarlo de alguna manera, con algún tipo de maquinaria, ¿de acuerdo? Y con eso lograr un flujo laminar o un flujo turbulento, cualquiera sea el caso. Y la radiación, como veíamos que aquí se ve perfectamente bien el caso de lo que es el Sol, por un lado, irradiando, ¿cierto?, con estas ondas electromagnéticas a la Tierra y calentando nuestra superficie, a veces calentándola mucho, ¿cierto?, y permite ser transmitida, igual que es transmitida la luz, donde a través del vacío que existe entre el Sol y la Tierra, este elemento puede llegar sin digamos, causar o sufrir pérdidas en su transportación. ¿De acuerdo? Bien, a continuación los invito entonces a ver el video de la experiencia de cómo medir temperaturas con termómetro, hecha por un colega de una universidad ecuatoriana y que se asemeja de gran forma a la experiencia que nosotros hacemos en nuestro laboratorio de termometría en la universidad. Así que los voy a dejar con él, ya, para que ustedes vean la medición de energía cinética de calor de un fluido que es el agua, ya, con algunos tipos de termómetros, ¿de acuerdo? Los fluidos, como cualquier otro cuerpo de la naturaleza, están sujetos a ciertos cambios internos dentro de su comportamiento molecular. Digamos que el estado cinético de sus moléculas, que no es otra cosa que el movimiento, hace que haya momentos que un fluido tenga mucha agitación de moléculas, mucha energía cinética, y esa energía cinética hace que el cuerpo adquiera energía. Que nosotros, cuando sumergimos el dedo en algún recipiente que está sometido a la acción del calor, sentimos esa temperatura, o sea, ese estado del cuerpo que llamamos en este caso calor. Cuando la energía cinética molecular es débil, la fuerza de cohesión y repulsión actúan. Cuando la fuerza de cohesión es mayor, hay menos movimiento molecular y el fluido representa poca cantidad de calor y por lo tanto la temperatura es baja. Nosotros, al hablar de temperatura, estamos midiendo la cantidad de energía cinética que tiene cada elemento. Vamos a emplear para esta experiencia este termómetro demostrativo que yo le llamo el jumbo termómetro. Vamos a verlo de cerca cómo funciona. Nos sirve para ver
temperatura ambiental en este momento, cuánto tenemos aquí la columna, y también las temperaturas de estos 3 recipientes que tengo aquí. Debo indicar que este termómetro es de alcohol teñido de azul, para poder observar su columna. Vamos a ver aproximando la cámara. Y voy a hacer también cambios de temperatura utilizando este soplador. Miren. Nuestro termómetro Jumbo. Ahí está la información del termómetro Jumbo. De alcohol. Tiene alcance de medición menos 60 grados centígrados hasta más 160 grados centígrados. Aquí está la ampolla de alcohol, una ampolla teñida de azul. Vamos a suministrarle un poco de ambiente, de un poquito más de temperatura utilizando este secador de cabello. Y observemos cómo se va a elevar la columna de alcohol azul. Muy bien. Miren el funcionamiento del termómetro. Ahora vamos a colocar el termómetro en estos 3 recipientes. Aquí tenemos uno, llamémosle recipiente A, recipiente B, recipiente C. Líquido A. Estamos 19. Vamos por 18. Vamos ya por 15 grados centígrados. Miren. Está marcando temperaturas bajas. Vamos a pasar al recipiente B. Aquí en la mitad. Colocamos, vemos la columna. Empieza a subir. Vamos por 16, 17 grados. Y esta agua estaba a temperatura ambiente. Subirá hasta cuando registre más o menos 22, 23 grados. Pasemos a la otra, al agua que le hemos denominado recipiente C. Colocamos la ampolla y vemos el líquido que empieza a subir, el alcohol. Ya vamos por 30 grados, empieza a subir más. Esa agua entonces era un agua caliente. Estamos 35 y llegando a los 40 grados. Miren, esta forma de medición ha sido para ejemplarizar cómo se mide la cantidad de energía cinética que tienen los fluidos y que nosotros también la conocemos como, digamos, cantidad de trabajo o de calor. Y esa cantidad de trabajo, de calor, de energía cinética se mide justamente a través de termómetros. En este caso hemos utilizado un termómetro de alcohol. Hay de muchas calidades de termómetros. Termómetros de mercurio, termómetros de benzina, termómetros digitales, etc. Este es un termómetro moderno, digital, electrónico. Vamos a sumergir en los líquidos. En el líquido A. Vamos a ver qué temperatura nos da. Nos da temperatura de 17, 15, va bajando. 14. El líquido que nosotros le llamábamos frío, que está frío el líquido. Menor energía cinética molecular.
por lo tanto la presencia de energía es menor y medimos con el termómetro 13.5. Vamos al líquido B. Líquido B, la temperatura empieza a regresar, a recuperar. Estamos en 22, 22.5, 22.8. Llegará un momento que se mantenga en una temperatura estable. Es el jarro que tiene el líquido a temperatura ambiental. 23.5. Y el otro 23.6 va subiendo. Y el otro líquido C, vamos a trasladar el termómetro allí y a ver su pantalla. Ya estamos en 43, 44, 45 y la temperatura va subiendo porque ese líquido tiene más energía cinética, fue calentado mucho más. Bien, este es otro elemento importante que tenemos para la medición de la temperatura. Pero además de esto, la tecnología ha avanzado y ha creado unos termómetros electrónicos digitales que vienen incorporados en los llamados multímetros utilizados en electrónica. Vamos a observar también cómo se mide y cómo se utiliza el multímetro. Aquí tenemos entonces el multímetro, pero en la función de termómetro. Miren que hemos colocado el conmutador aquí en grados centígrados para medir la temperatura. Tiene un hilo metálico formado por dos metales internamente. Después explicaremos cómo funciona esta tecnología. Por ahora limitémonos a ver cómo es la medición. Voy a sumergir el terminal de este hilo en el líquido A y vamos a ver la temperatura. Al mismo tiempo sumergimos allí y la temperatura va bajando. Miren, ha bajado hasta 13 grados. Que era más o menos el mismo valor que medimos con el otro termómetros. Vamos al segundo líquido. Vamos a colocarlo por aquí más cerca. Líquido B. Sumergimos allí. Temperatura 22. Es el líquido a temperatura ambiental. 22. Y vámonos con el tercer líquido. Está aquí. Sumergimos el sensor y vemos que la temperatura sube violentamente. Esta agua está caliente, mucha energía cinética, 46 grados centígrados. En la actualidad disponemos también de otro tipo de termómetros. Son estos termómetros que tienen un tubo capilar por donde se eleva una columna, en este caso de benzina. Son termómetros de benzina. Ahí tenemos en la ampolla una porción de benzina coloreado de color rojo. Aquí nos registra temperaturas. En este caso estamos viendo temperaturas de menos 10, y está el 0, menos 10, hasta temperaturas de 100, 110 grados centígrados. De igual manera, el tratamiento es sumergiendo esto en el fluido que vamos a medir su temperatura. Lo más importante ha sido que hemos visto las formas de medir ese tipo de energía, que se representa por calor cuando nosotros percibimos el estado de ese cuerpo, de ese líquido. Los termómetros que hemos empleado, este termómetro, el Jumbo termómetro muy grande con columna de alcohol con tinte azul. Hay termómetros de columna de mercurio, que ya no hay mucho en el mercado porque el mercurio es un elemento químico que hay que tener cuidado para trabajarlo, pero sí tenemos otros que se han fabricado con benzina. La columna en este caso le han puesto colorante rojo. Y ahora los que más se están utilizando son los termómetros digitales, sea este, con este sensor conectado al multímetro en la escala de grados centígrados.
y este otro sensor electrónico también, directamente solo como sensor. Bueno, gracias amigos por su grata compañía. Nos vemos, que pasen de lo mejor. Chao. Bien, como ustedes pudieron observar, ese laboratorio es muy parecido al que hacemos nosotros, solamente que él usó, ¿cierto?, distintos tipos de recipientes con agua a distinta temperatura, pero también midió con distintos termómetros, ¿cierto?, la temperatura de ellos, logrando establecer obviamente que algunos son más precisos que otros, ¿cierto?, y algunos son más convenientes eventualmente de utilizar que otros, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros también hacemos lo mismo allá, desde otro, con algo muy parecido, que es con esta tetera hervidor eléctrico, donde el cual medimos la temperatura. Bien, como es claro, y mostraba recién el colega, nosotros tenemos entonces que considerar, ¿cierto?, la posibilidad de utilizar termómetros de distintas categorías y de distintos usos, con distintos principios de funcionamiento y también para distintos tipos de aplicaciones. Por lo tanto, los invito a ver este video que viene, donde hace un resumen específico de qué tipo de termómetros existen con sus principios básicos operativos que para ello requieren. Así que los voy a invitar a ver el siguiente video. Hola chicos, hoy vamos a hablar de termómetros y su clasificación. Yo soy Mauricio, comenzamos. Un termómetro es un aparato capaz de medir la temperatura de un cuerpo y representarlo en una o más escalas termométricas. Por ejemplo, las habituales son Celsius y Fahrenheit, también se puede convertir a escala Kelvin. Entre dos cuerpos que tienen distinta temperatura, habrá una transferencia de energía del cuerpo caliente al cuerpo frío denominada calor y representada por la letra Q. Cuando estos dos cuerpos entran en contacto térmico, después de cierto tiempo alcanzan la misma temperatura. Esto se conoce como equilibrio térmico y está descrito en la ley cero de la termodinámica, donde el intercambio de calor Q es igual a cero entre ambos cuerpos. Un termómetro funciona con equilibrio térmico. La clasificación de los termómetros puede ser a distancia o de contacto. A distancia se conocen como pirómetros y de contacto son los que funcionan con resistencia eléctrica o dilatación. Estos últimos son los primeros en desarrollarse y funcionan con la dilatación térmica lineal, por ejemplo del mercurio o del alcohol, también de varios metales. En cambio, para los gases están regidos por la ecuación de los gases ideales. Los termómetros de resistencia, hablamos del termistor, del termopal, del termómetro de resistencia y el termómetro digital, todos guiados por el efecto Seebeck. En cambio, para los de radiación, tenemos que hay un termómetro específico para la región electromagnética en la que nos encontremos. Por ejemplo, la ley de Wien para la región óptica, la ley de Stefan Boltzmann para la radiación total, el termómetro infrarrojo para la región baja alta del infrarrojo y el efecto fotoeléctrico cuando utilicemos un termómetro fotoeléctrico. Los termómetros que primero se desarrollaron fueron los de vidrio o de líquidos. Estos fueron hechos con un vidrio sellado y con un líquido interior, que puede ser alcohol o mercurio. El mercurio es una sustancia peligrosa en contacto con la piel, por eso se han dejado de utilizar. Estos líquidos se dilatan y se contraen debido a los cambios de temperatura, mostrando así su resultado en una escala Celsius o Fahrenheit. Los termómetros a distancia, conocidos como pirómetros, son utilizados para medir altas temperaturas. Miden la temperatura a partir de la radiación emanada por los objetos y se utilizan, por ejemplo, en fundiciones, fábricas de vidrio, hornos, etc. Existen 4 tipos: el óptico, el de radiación total, el infrarrojo y el fotoeléctrico. También tenemos el termómetro bimetálico. En este caso son dos láminas de metales de coeficientes de dilatación muy distintos enrollados uno en el otro, dejando el de coeficiente más alto en el interior. También se conoce como termómetro de cocinero. Cuando se produce un cambio de temperatura, una de las láminas se curva primero y este movimiento se traduce en una aguja que señala la temperatura. Un ejemplo claro es el higrógrafo meteorológico. También tenemos termómetros de gas a volumen constante. Estos pueden ser también a presión constante. Son muy precisos y se utilizan en instalaciones industriales. Son tan precisos que se utilizan para calibrar otro tipo de termómetros. También tenemos
el termómetro de resistencia, hecho con un alambre de platino y un recubrimiento para evitar la corrosión con el medio. Está unido a una resistencia eléctrica que cambia y varía según la temperatura. Este tipo de termómetros se utiliza para el exterior. Son muy precisos pero muy lentos en su lectura. El termistor es básicamente un circuito integrado que se utiliza para medir la resistencia eléctrica en función de la temperatura. El más conocido es el LM35 y se utiliza en sensores automáticos, por ejemplo, de casas, de sistemas de enfriamiento, de alarmas de incendio, etc. Tenemos también el termopar o termocupla. Este mide la temperatura a través de una resistencia eléctrica que genera un voltaje, una fuerza electromotriz, el cual varía según la temperatura de conexión. Este tipo de termómetros es muy veloz, pero generalmente su lectura es muy difícil, varía muy rápidamente y se utilizan en sistemas controlados, por ejemplo los laboratorios. También tenemos el termómetro digital. El termómetro digital utiliza circuitos electrónicos para convertir en números las pequeñas variaciones de tensiones obtenidas. Esta información se capta a través de un microchip que lo procesa y lo muestra numéricamente en una pantalla digital. Son de fácil uso, rápidos y precisos. Son muy económicos y son los más usados. Bien, como ustedes pueden ver, la variedad de termómetros es bastante amplia. Y muchos de los principios bajo los cuales ellos funcionan también los pueden ver ustedes, cómo es posible que funcionen y nos permitan entregar medidas que para nosotros sean medidas convenientes y que permitan entonces entregar una medida también confiable. Normalmente nosotros entonces vamos a tener a disposición nuestra todo este tipo de termómetros en la medida en que nosotros trabajemos y busquemos, ¿cierto?, encontrar este parámetro que es básicamente la temperatura de algo, por las razones que ya conocemos. Vamos a ver el próximo paso entonces, un poco lo que se va a requerir de este informe, ¿cierto? Vamos a ver un poquito lo que es necesario que ustedes investiguen, ¿ya? Y podamos, digamos, revisar en conjunto para poder hacer que esto sea, digamos, una opción de investigación. Dentro de la rúbrica que ustedes tienen, que yo les voy a enviar, mejor dicho, o que vieron conmigo la semana pasada, aparecen dos aspectos que son el desarrollo de la investigación, ¿ya? Y va a ir esta parte que ustedes van a ver aquí, donde hay que investigar los fundamentos de la termometría como actividad esencial de la termodinámica y los diferentes instrumentos utilizados para medir y registrar la temperatura, que están dentro de la gama de los que vimos recién, ¿de acuerdo? Por otro lado, digamos, ustedes van a ver los principios de medición y de registro de diferentes instrumentos utilizados para medir y registrar temperatura, que también están en el resumen que acabamos de ver, para que ustedes lo puedan entregar y extender un poquito más cuáles son, para qué sirven y cómo están. También dentro de esos puntos a investigar, el tercero dice que cómo es el uso operativamente hablando, el manejo, el uso práctico y limitaciones de los diferentes tipos de termómetros, ¿ya? Y por último, el cuarto aspecto que ustedes van a investigar, que aparece ahí en el desarrollo del trabajo de investigación, va a ser cómo se debe medir, registrar, comparar y evaluar las temperaturas de los sólidos, líquidos y gases tomados con los diferentes tipos de termómetros. En función de esto, chiquillos, entonces ustedes van a desarrollar su trabajo de investigación. ¿Cómo hacer el resto de los pasos? Miren, en el punto anterior al desarrollo de la investigación, ¿ya?, está el desarrollo de lo que es la parte experimental. Y ahí van a escribir ustedes paso a paso, van a describir la experiencia, cómo la realizó este colega, ¿de acuerdo? De tal manera que van a hacer un punteo, ¿de acuerdo? Y rápidamente ustedes puedan ver cómo es posible, ¿cierto?, llegar a, ¿cierto?, describir el experimento, cuáles son los cuidados y cuál es el esquema que él usó respecto a usar la experiencia, es decir, con los termómetros, con los distintos tipos de vasitos y todo lo que él usó para mostrarnos este evento, ¿de acuerdo?
Bien, yo sé que pueden aparecer bastantes dudas, ¿cierto?, en el momento en que ustedes estén realizando el informe. Pues lo que yo les quiero decir es que no se deben olvidar que el día 8 de mayo vamos a estar resolviendo las dudas respecto a cómo realizar este informe ya del laboratorio número 1. Por lo pronto, yo el lunes creo que ya les voy a estar publicando esta clase y les voy a estar enviando el material para que ustedes comiencen a desarrollarlo. ¿De acuerdo con eso? Entonces, si van a aparecer dudas, o me mandan un correo, o de alguna otra manera nos juntamos el 8 de mayo, porque el próximo sábado que viene es feriado y ahí no se trabaja. Entonces, yo los espero para que ustedes puedan presentarme consultas que estén allí urgiéndoles y yo se las pueda contestar y ayudar y guiar en la realización del informe. ¿De acuerdo? Así es que por lo pronto, ya no sé si hay alguna consulta, alguna duda que esté por allí. Profe, Sí, Cata. profe, no sé si lo dijo, está en la primera clase, ¿hay una bibliografía, algo así, aparte de los videos de YouTube, del canal de YouTube? Mira, normalmente la bibliografía que se puede usar es la misma bibliografía que tienen ustedes de clase, ¿ya? ¿De acuerdo? Así que perfectamente bien, ustedes pueden usar esa bibliografía en caso sea necesario. Lo otro es buscar en internet, que ahí aparecería lo que se llama una linkografía, ¿de acuerdo? Ya, perfecto, gracias. No hay de qué, Cata. ¿Alguien más? Sí, no existe un... sí. Ismael, y después no sé quién viene. Ismael, cuéntame. ¿Existirá un formato de informe? Sí, pues Ismael, existe, porque acuérdate que lo primero que les presenté en el laboratorio 0, que fue la semana pasada, fue la rúbrica, que es el formato bajo el cual se hace el laboratorio, ¿vale? Y ese se los voy a mandar seguramente el día lunes, ¿de acuerdo? Junto con las otras cosas, ¿ya? Sí, a eso me refería. Sí, perfecto. Perfecto. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda por ahí? Profesor, una consulta. Sí, Javier. El punteo que usted menciona en el último punto de la última diapositiva es referido al video del colega que hizo el experimento en los distintos fluidos. Sí. Perfecto. Sí, mira, no se escucha. El colega, Javier, repite la consulta, por favor, porque no se escuchó bien para todos. Repítela con un poquito más de volumen, por favor. Ahí sí. Cata, ¿escuchas? La consulta, profesor, es que en la última diapositiva usted hace referencia a un punteo de un experimento. Entonces, mi consulta era si ese experimento está asociado al colega que muestra con el termómetro, con 2 termómetros en el fondo, los distintos cambios de temperatura que mide en los distintos fluidos que tienen distintas temperaturas. Esa es la observación que nosotros tenemos que ir haciendo punto a punto de lo que él realizó en su práctica, ¿no? Así es, Javier. En la experiencia que ustedes van a tener que relatar para el desarrollo experimental es esa, ¿de acuerdo? Donde de acuerdo. está el profesor haciendo la experiencia allí y que yo les entrego en este video, ¿de acuerdo? Ese mismo. De acuerdo, profesor. ¿Tenía por ahí su mano en alto? ¿Alguien más por allí, me pareció? Profesor. Sí, Carlos. Sí. ¿Hay alguna preentrega del Carlos? Carlos, fuerte y claro. Que no se escucha muy bien. Fuerte y claro. ¿Se escucha ahí? ¿Ahí se escucha? Ya vamos. Ahí sí parece que sí. Ya. ¿Hay alguna preentrega de los informes como para ir revisándolo? No hay preentrega. Simplemente nos vamos a reunir porque yo sé que se les presentan varias dudas normalmente en lo que es, digamos, la confección del informe. Entonces, por eso nos vamos a juntar el 8 de mayo para poder resolver dudas, ¿de acuerdo? Así facilitarles la confección de este, ¿de acuerdo? Y nada más que eso, no hay preentrega, porque hay una sola entrega para revisión final. Lo que sí es este asunto que es el laboratorio de consultas para el laboratorio 1, el 8 de mayo, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Cata? ¿Algo querías agregar? ¿No?
¿Todo bien? No se me escuchaba no pude, parece que me falló el internet la pregunta de Javier, pero él estaba preguntando respecto a qué se dedicaba el informe era dedicado al video del experimento del colega. Mira, el experimento que hace el profesor que yo les muestro, ya, le entrego el video, es para ver la experiencia, cómo la hace, de acuerdo al desarrollo experimental. Y el desarrollo experimental, de alguna otra manera, corresponde bastante al desarrollo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio ya, de manera presencial. Ese es el que tienen que describir ustedes cuando hagan el desarrollo experimental en la rúbrica, ¿de acuerdo? Profe, ¿y usted va a enviar ¿Sí? el link de ese YouTube o lo tenemos que hacer de lo que vimos en clase? Porque él ocupó 3 termómetros, pero quedó corto cuando iba a ocupar el de bencina verde. Sí, mira, ustedes relaten la experiencia, el desarrollo experimental de lo que dieron, básicamente. ¿De Ya, acuerdo? vale. Nada Sí. más que eso, Cata. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Vamos? No se olviden que el 8 vamos a despejar dudas, ¿ya? Así que, por favor, no se olviden, si hay dudas entre medio, el 8 las vamos a estar resolviendo para que ustedes finalmente concreten su informe como tal, ¿de acuerdo? Para que no tengan dudas en ese sentido, ¿ya? Profesor. Sí, Javier. Tengo otra duda, pero con los Sí. videos conceptuales que aparecieron al principio, quizás si me puede ayudar a entender un poco, porque entendiendo la ley cero de la termodinámica ¿Ya? que planteaban los videos, asociaba a un equilibrio térmico entre dos sustancias que no necesariamente pueden estar juntas y llegan a un equilibrio térmico. Pero Claro. mi consulta, profesor, va a un caso como bastante quizás cotidiano en que nosotros podemos tener, por ejemplo, se nos olvida un vaso de agua en la pieza y no mi pregunta es, la temperatura del agua de ese vaso ¿es equivalente a la temperatura ambiente del aire? ¿Eso siempre tiene que ser igual? ¿O puede darse el caso en que no llegan a equilibrio térmico algunas sustancias, aún estando en equilibrio térmico? O sea, me refiero a que está todo para que lleguen a equilibrio térmico, pero no llegan a equilibrio térmico. ¿Eso se puede dar? Sí, todo llega a equilibrio térmico, finalmente, Javier. Todo lo que está. Mira, siguiendo la línea de tu argumento. Mira, voy a seguir la línea de tu argumento. Suponte que en estas noches ya se nos acerca, estamos en otoño, donde a veces hace calor, de repente hace frío, ¿cierto? A cierta hora, a esta hora, por ejemplo, da calor, pero más rato puede que dé un poco de frío, ¿cierto? Supongamos que tú estás en una habitación cerrada, ¿de acuerdo? Y aislada, suponte ese caso. Pero a ti te da por llevar, porque te dio calor, te llevaste un sendo vaso de bebida, ¿cierto? Y ese vaso de bebida, ¿ya? Está helado, heladito, fresquito. Te tomaste un sorbo y lo dejaste encima del velador porque vas a seguir viendo televisión, estudiando, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero al rato, ¿cierto? Te dio frío, ¿cierto? Entonces vas y te preparas un cafecito, un tecito y te lo vuelves a llevar para allá. Y quedó el vaso ya que estaba frío encima de tu velador, pero llevaste también otro vaso, ya con agua caliente o con tu tecito o tu café caliente. Finalmente se te olvidó, te dio sueño y te quedaste dormido. ¿Y qué es lo que pasó? Te despertaste un par de horas después y encontraste con que el vaso de agua fría está tibio, ¿cierto? O ha subido su temperatura, y el otro, con agua caliente, ha bajado su temperatura. De tal manera que uno bajó y el otro subió, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasó eventualmente? Ambos dos elementos que no estaban en contacto, sino que estaban separados, se equipararon con la temperatura del medio ambiente de tu habitación, ¿de acuerdo? Ahí tienes el principio cero de la termodinámica. ¿Te queda claro? Javier. Perfecto, profesor. Entonces ahí tanto el aire como los dos vasos tendrían la misma temperatura. Claro, se equilibra finalmente todo, el aire del dormitorio o de la habitación donde estés, el vaso frío de bebida fría y el vaso de cafecito, ¿cierto? Todo queda exactamente a la misma temperatura, ¿de acuerdo? Perfecto, profesor. De acuerdo, muchas gracias. No, ¿y de qué? Cata, ¿algo me iba a decir tú?
Sí, un comentario. Es que en el ejemplo que dio Javier, hay los sistemas para distinguir, porque tienen que ser tres, sería como el vaso, el agua y la temperatura del ambiente. Pero Claro, usted agregó otro vaso, entonces ahí genera como que es el vaso 1, el vaso 2 y el ambiente. sí, claro. Entonces, en el ejemplo de Javier sería como que el vaso por sí solo genera la temperatura para llegar a la ley cero, el agua y el ambiente. No, mira, tú tienes un vaso aquí, tienes este vaso, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Cata? Sí, sí. Tienes este vaso, está con agua fría, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hace calor a esta hora? Tengo agua fría, ok. Después pasa el rato y me da frío, por lo tanto llevo otro vaso, ¿de acuerdo? Con agua caliente, un tecito, un cafecito, lo que sea, ¿de acuerdo? Y los dos vasos quedan encima del velador o del escritorio, donde yo esté, ¿de acuerdo? Claro, sí. No están en contacto estos dos vasos. Este vaso de aquí y este no se están tocando, están separados. ¿De acuerdo? Ya. Sucede que finalmente el vaso de agua fría, el vaso de agua caliente que está acá y el ambiente finalmente se equiparan, porque el vaso de agua fría, su temperatura sube, ¿ya? Porque toma contacto con el aire ambiente, que está a una temperatura mayor, y el vaso de agua caliente, que está a una temperatura mayor que el ambiente, se enfría de tal manera que baja a esa temperatura. Y se produce la transferencia de calor entre ambos, ¿de acuerdo? Finalmente, yo tengo que el vaso de agua fría y el vaso de agua caliente quedan exactamente a la misma temperatura. ¿Cuál fue el mecanismo que los unió en esto? El medio ambiente. El medio ambiente, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Ya, entonces, claro, a lo que iba yo es que su ejemplo con el de Javier había un vaso más, entonces había que generar el otro sistema para hacer la comparación para llegar a la ley cero. Son solo dos vasos, uno frío y uno caliente, Ya. ¿de acuerdo? Y con Sí, eso, se ve el asunto, se ve la diferencia, ¿de acuerdo? Con respecto al medio ambiente. ¿Estamos? Ya. ¿Entendió Gracias. mejor ahora, Cata? Sí, sí. Gracias. Vale. Bien, Profe, otra ¿alguna pregunta, ¿puede consulta? ser? Javier, cuéntame. Sí, quería aprovechar ahí el vuelo de la pregunta y manteniendo el ejemplo de Ajá. los dos vasos y la pieza, el medio de transmisión de calor de estos tres, ¿cuál es, profesor? El aire. Pero me refiero al mecanismo. Estaríamos hablando de radiación, inducción, convección. Si me podría ayudar un poco para esclarecer ese proceso de transferencia. La transferencia de calor que se produce ahí es por contacto directo, digamos, ¿de acuerdo? Porque el aire está tocando el contenido y el vaso, lo está tocando, ¿de acuerdo? No es directamente convección, sino que más bien es conducción térmica. Perfecto. ¿De acuerdo? Porque está en contacto. Profesor, Sí. pero yo tengo entendido que cuando es conducción se trata de dos materiales sólidos. En este caso, si es el aire, estaríamos hablando de una convección. Lo que pasa, sí, técnicamente podría haber, sí, se usa para materiales sólidos, normalmente lo que se llama conducción. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que lo que tengo yo es un intercambio directo porque la superficie de los líquidos está en contacto con el aire. ¿Te fijas? No está separado. La convección se produce cuando están separados ambos dos elementos. ¿De acuerdo? Pero aquí el aire está tocando, está en contacto con el vaso y con el líquido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí se produce un fenómeno de conducción. Ahí el calor se transmite directamente. No hay una separación entre ambos dos. ¿De acuerdo? Por eso podríamos hablar de una conducción térmica ahí. ¿Ya? Profe. Sí. Pero en ese caso sería solamente en la parte superficial del líquido. Sí. Lo que está en contacto. Sí. Eso también va a depender, me imagino, que
del tipo de líquido, ya sea... Por supuesto. Porque si estamos hablando de agua, bueno, se comporta de una manera, pero si, por ejemplo, estamos hablando de otros elementos como, no sé, un ácido, se da de distinta manera. Entonces, el punto de equilibrio, podría decirse, el de donde se igualan las temperaturas. Sí, claro. Es distinto. Cada material, cada sustancia tiene su propia opción de conducción térmica. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Ya? Bueno, y también los tiempos, el tiempo en que se demoran en... Por supuesto que sí. Por supuesto, también tienen densidades distintas. Luego, el viaje de la interacción molecular entre los elementos que están allí y el medio ambiente, de alguna otra manera, ¿cierto? Es distinto conforme a la densidad que tenga algún elemento, ¿ya? Es decir, si uno mira cuánto cuesta enfriar algo, ¿cierto? Cuánto cuesta que se enfríe algo que es sólido, conforme a algo que es líquido, teniendo los dos el mismo volumen, vamos a ver que hay diferencia, ¿ya? Es cierto eso. Bien, chiquillos, ¿alguna consulta más? Si no, nos despedimos. Sí, Mike. Porque creo, me parece que aparte de depender de la densidad, tiene que ver con una característica del líquido en el sentido también de viscosidad. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando tiene que ver con la conducción entre atmosférica y el líquido, la superficie, también es el movimiento de las partículas, que es lo que se genera el calor y todo. Claro. Dependiendo de la característica del líquido. Entonces, ese es como mi conflicto, porque en el informe uno debería hablar solamente de lo que uno está viendo, o uno debería generalizar y mencionar algunas cosas como las que estoy mencionando. Mira, acuérdate de los objetivos del informe, ¿ya? Nosotros lo que estamos viendo es el fenómeno de medición de la temperatura y los termómetros, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Perfecto. No te olvides de eso, ¿ya? ¿Ok? Profesor. Sí, Javier. ¿Alcanzo una cortita más? Sí, claro. Siguiendo el ejercicio de los vasos de agua y el aire, compuesto también con agua, me queda súper claro, pero ahí lo que menciona Javier, y tomando lo que usted mencionó, quería ver si estoy uniendo bien las piezas, porque efectivamente hay una conducción de calor por un contacto entre el aire y el agua de los vasos. La pregunta es, profesor, a ver si estoy entendiendo bien, porque el aire también tiene que llegar a un equilibrio térmico en sí mismo, y eso sería por convección, como dice Javiera, y los vasos dentro de sí mismos serían convectivos también. Claro, o sea, de hecho, lo que suceda en el movimiento molecular, claro, lo que sucede en el interior del vaso, por ejemplo, en el agua o en cualquier caso, obviamente lo que va a tener ahí que ocurrir es un fenómeno en el cual dentro de los vasos con agua va a haber un movimiento molecular, que obviamente es un movimiento, ¿cierto?, de convección, ¿de acuerdo? Perfecto. Entre sí, claro que se va a mover el líquido, ¿de acuerdo? Entre sí, ¿de acuerdo? O dentro de sí. Pero en el aire también va a haber un movimiento que también es convectivo con el aire, pero cuando el aire, ¿cierto?, toma contacto con el vaso, con el líquido, ahí hay una conducción. Ahora, que esa conducción genere sobre el aire que está ahí convección, ese es otro tema, no sé si me explico. No sé si me explico. Sí, profe, yo lo entendí perfecto, sí, me quedó súper claro con el ahí contacto. Aparece el tema de que haya convección en el aire, así como va a haber también convección en el líquido, pero hay una parte donde están juntos. ¿Ya? Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Bien, Muchas chiquillos, gracias. ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Sí, disculpe, profesor. Me parece que también hay una conducción a través del mismo vaso. Sí, a través de las paredes del vaso, claro, güey.
Entonces, eso, ese era un aporte. Sí, claro. No solamente que sí, de todas maneras. La superficie líquida, sino que también en las paredes del barco. Existe eso, por las paredes. Claro que sí. Bien, chiquillos, nos estamos escuchando el día 8, ¿vale? Gracias, profe. Muchas gracias. Todo el equipo. Oye, un gusto. El 8 con todas las consultas que aparezcan para el informe, ¿de acuerdo? Ya, profe, una consulta. El 8 terminamos de ver calor para entregar el informe, ¿cierto? Son las consultas y todo. El 8 rematamos el tema del laboratorio 1, termometría, Lorena. ¿Ya? Ya. ¿Ok? Muchas gracias, profesor, por la información. Con eso ustedes van a tener que hacer las consultas y ahí van a tener ustedes la posibilidad de aclarar algunas cosas que pueden estar quedando en duda para que terminen entregando su informe el viernes siguiente. ¿Ya? Ningún problema. Ya Nos vemos entonces el 8. Nos escuchamos el 8. Bien, buen fin de semana. Igualmente, gracias. Chao, profesor. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, compañeros, chao. Buen fin de. Chao, profesor. Chao. Chao. Chao.